Bueno, reiniciamos la audiencia dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes, los acusados y del tribunal en su conformación original. Es el turno entonces de la acusada Corpesca S.A. Tiene 40 minutos. ¿La escuchamos? Muchas gracias, su señoría. La ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas contiene el principio de igualdad entre las personas naturales y las personas jurídicas. Así, el artículo 21 de la ley 20.393 señala que todas las disposiciones del Código Procesal Penal que se le aplican al imputado, al acusado y al condenado, le serán aplicables de igual manera a la persona jurídica en los que le sea compatible. Y en especial señala el artículo 21 que le será aplicable el artículo 4 del Código Procesal Penal. Y el artículo 4 del Código Procesal Penal es aquel que establece el derecho o la garantía a la presunción de inocencia. Y el principal efecto o dimensión de la presunción de inocencia es que el imputado no está obligado a demostrar su propia inocencia y que la carga acusatoria es de los acusadores, sus señorías, la carga acusatoria de la prueba. Bajo este principio, sus señorías, Corpesca sostiene su defensa y señalo en primer término que no se va a acreditar en este juicio la atribución de responsabilidad penal de Corpesca. Y lo anterior por los 4 siguientes lineamientos generales. En primer lugar, no se va a acreditar en este juicio la existencia de un delito de cohecho, un delito de soborno por parte del señor Francisco Mujica a los ex parlamentarios señores Orpiz e Isasi. En segundo término, no se va a acreditar en este juicio un requisito del tipo del artículo 3 de la ley 20.393, que es que las supuestas conductas que se le imputan a Francisco Mujica, a la persona natural, se hayan cometido en beneficio o provecho directo e inmediato de la persona jurídica, esto es de Corpesca. En tercer lugar, los acusadores no van a demostrar que aquí hubo incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de Corpesca, y mucho menos van a acreditar que en este juicio, que en este caso hubo un incumplimiento voluntario de los deberes de dirección y supervisión, como se señala en la acusación. Por último, como cuarto elemento que impide que se atribuya responsabilidad penal a Corpesca, y muy relacionado al anterior, el Ministerio Público no va a acreditar que las conductas que se le imputan a la persona natural son consecuencia, como lo señala la ley, del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. El Ministerio Público y los acusadores no acreditarán la relación de causalidad. Respecto de lo primero, para que se demuestre que Francisco Mujica sobornó a los parlamentarios, su señoría, no basta con señalar que hay entregas de dinero a estos parlamentarios y al mismo tiempo que hubo acciones u omisiones o estados de parte de los parlamentarios que dicen relación con las actividades de Corpesca. Aquí ya se ha señalado bastante por los abogados que me precedieron. Acá se requiere probar que estas entregas de dinero se hicieron para que los parlamentarios realizaran una acción o incurrieran en una omisión, o por haber realizado una acción o por haber incurrido en una omisión. Ahí en la acusación se señala que estos dineros fueron a cambio de. Ese a cambio de, su señoría, no logrará los acusadores probarlo en este juicio. Se requiere probar, su señoría, aquí que hubo conmutatividad, ya que hay 2
personas naturales que están siendo juzgadas, el señor Orpiz, la señora Isasi, y también el particular que tendrán que demostrar que cometió el delito de soborno. Se debe acreditar que hubo conmutatividad y que hubo acá, su señoría, un acuerdo para que los funcionarios públicos hicieran o no hicieran algo para favorecer a Corpesca. Escuchábamos ayer de parte del Consejo de Defensa del Estado que los parlamentarios, en especial el señor Orpiz, el Consejo de Defensa del Estado señaló que podría reconocer que Orpiz opinaba de la misma forma que Corpesca. O sea, para uno de los acusadores, las conductas del señor Francisco Mujica no tuvieron objeto torcer la voluntad o torcer la objetividad del senador Orpiz. Porque, como dijo la colega del Consejo de Defensa del Estado, puede reconocer que esto se hizo a pesar de que el señor Orpiz pensaba igual que Corpesca. O sea, no se buscaba torcer la voluntad, que considero yo que es un elemento importante dentro de la valoración que se debe hacer por este tribunal, que es saber si se afectó o no se afectó el bien jurídico por parte del particular, porque el particular es el que estamos juzgando cuando nos estamos refiriendo a la responsabilidad penal de Corpesca. Entonces, para Corpesca no vale, su señoría, que el bien jurídico se haya afectado porque el funcionario público haya incumplido su deber de abstenerse. No vale para Corpesca que el funcionario público no haya cumplido con su deber de probidad. Para que haya responsabilidad para Corpesca se requiere que el particular haya intentado torcer la voluntad de los funcionarios públicos, su señoría, de manera que favorecieran de alguna forma el interés de Corpesca. Y como quedó señalado ayer por el Consejo de Defensa del Estado, esto no era así porque el señor Orpiz opinaba de la misma forma. Y después otro acusador, en consonancia con lo que señaló el Consejo de Defensa del Estado, señala que las conductas de Francisco Mujica no eran tampoco para torcer la voluntad de los funcionarios públicos, no era para desviar la objetividad de los funcionarios públicos, sino que señala que era para obtener certeza de que los funcionarios públicos iban a actuar de la forma como ya se pensaba que iban a actuar. Esto, nuevamente, señoría, da cuenta de que aquí no hay algo que se ocupaba mucho antiguamente, una palabra que se ocupaba antes, que no es tan moderna, que es el móvil. Aquí no hay un móvil que se le pueda imputar a Francisco Mujica por el hecho de haber ayudado económicamente al senador Orpiz o a personas cercanas a la diputada Isasi, porque concuerdo con el defensor de la diputada Isasi que no hay prueba alguna de que dineros de Corpesca hayan llegado a la diputada. Tampoco se nos puede acusar, su señoría, de que el particular infringió deberes que son ajenos. No se le puede imputar al particular, a Francisco Mujica y por ende a Corpesca, que cohechó a estos parlamentarios para que ellos infringieran su deber de probidad, porque eso carece de toda lógica. ¿Cuál es el sentido de cohechar, de sobornar a una persona? Es para que incurra en una acción o en una omisión específica, no para que incumpla un deber. Eso no tiene sentido. Nadie haría esto de sobornar a alguien para que incumpla un deber. Lo hace para que incurra en una acción o en una omisión específica. Y en este sentido, cuando la acusación se habla de que se incumplieron deberes, eso es un tema que obliga al funcionario público, pero no al particular. El mismo rechazo hago a la imputación conclusiva que se hace en la acusación de que estos pagos eran para que los parlamentarios estuvieran a disposición de la empresa Corpesca. Porque estar a disposición, como ya se ha dicho, no es constitutivo del delito de cohecho. El delito de cohecho no sanciona estados, no sanciona
situaciones. El delito de cohecho del artículo 250 del soborno señala que comete el delito de soborno quien consiente en dar a un funcionario público un beneficio económico para que éste realice una acción o incurra en una omisión, no para que esté a disposición ni para que se mantenga en un estado o en una situación permanente. Pero la Fiscalía, además de todo esto, tiene una gran dificultad para acreditar el delito de cohecho respecto de la persona jurídica. Y esta gran dificultad consiste en que el 2 de diciembre del año 2009 se publicó la Ley 20.393. Entonces, ningún hecho anterior al 2 de diciembre de 2009 se le puede imputar a Corpesca. Se le podrían imputar, después vamos a ver con qué gradualidad, delitos ocurridos después de la publicación de la ley. Pero ¿qué hace la Fiscalía para salvar este problema? Porque la realidad nos indica que estas conductas habrían partido antes. Habrían partido el año 2009, a principios del año 2009. Pero para burlar esta realidad, la Fiscalía crea una ficción. Y esta ficción consiste en que en la acusación del señor Orpiz se señala que la solicitud y el acuerdo, se habla de una solicitud, en primer término, ocurrió en marzo del año 2009. La diputada Isasi se señala que esta primera solicitud se realiza en los momentos previos a agosto del año 2009. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? ¿Y por qué digo que es una ficción? Porque para la Fiscalía, en la acusación de Corpesca, cuando nos vamos al capítulo de Corpesca, pareciera que se altera la realidad y los hechos solamente parten desde la entrada en vigencia de la ley. Porque pareciera que el primer cohecho que realizó Francisco Mujica y Corpesca ocurrió el 5 de enero del año 2010. Entonces, la Fiscalía borra de un plumazo, no hace ninguna mención en su acusación a Corpesca a lo que ocurrió antes. Y lo que ocurrió antes no deja de ser absolutamente relevante para juzgar las conductas que aquí se imputan. Porque el cohecho es un delito que ya se ha señalado acá de mera actividad. Un delito de mera actividad que se consuma y se perfecciona con la sola solicitud y con el solo consentimiento en dar de parte del particular para que un funcionario haga o no haga. Entonces, si se consuma y si se perfecciona antes de la entrada en vigencia de la ley, pues 2 de diciembre de 2009, todo lo que ocurre después son actos impunes. Todos los pagos posteriores son impunes porque el delito ya está consumado. Todas las omisiones o acciones de los parlamentarios son impunes para Corpesca porque ocurren después de que el delito se consumó y se perfeccionó. Entonces la Fiscalía para Corpesca se olvida de este acuerdo basal, se olvida de este acuerdo, de este supuesto acuerdo, que tampoco se sabe cuándo ocurrió ni cómo, y se olvida y hace aparecer de manera totalmente antojadiza, como si los hechos para Corpesca partieran recién el 5 de enero del año 2000. Y fíjese, señoría, que en la acusación de quizás si se habla de la petición, al principio se habla de dicha petición en el caso de Orpi, en el caso de la señora Isasi se habla de la petición. Todo aquello ocurrió antes de la entrada en vigencia de la ley. En conclusión, respecto de este capítulo, el Ministerio Público no logrará acreditar delito de cohecho que sabemos debe cometerse con dolo directo, porque solo de quien actúa con dolo directo puede decirse que consintió en dar para hacer algo o por haber hecho algo. Así que no acreditará que existió aquí delito de cohecho de parte de Francisco Mujica con dolo directo, ni mucho menos posterior a diciembre de 2009. O sea, no acreditará que hubo un nuevo acuerdo. El segundo elemento de atribución de responsabilidad penal, que nosotros señalamos que la Fiscalía no va a lograr acreditar en esta ocasión, es el requisito de que
el delito de cohecho se haga en interés o provecho directo e inmediato de la persona. Aquí, magistrados, hay un problema, primero que nada, es la insuficiencia de la acusación. La acusación, en esta parte, lo único que dice es que hubo un provecho directo e inmediato. Nada más. O sea, lo que hace la acusación es únicamente repetir el tipo penal. No hay ninguna explicación de cuál fue el provecho, ni por qué fue directo, ni por qué fue inmediato. Así que en esta parte nos estamos defendiendo un poco a ciegas, señoría, porque no hay descripción típica. Es como si en un delito de estafa se describieran varios antecedentes, pero cuando se habla del engaño se dice, y aquí hubo engaño. Pues bien, aquí no se explica, pero de todas formas, magistrado, la Fiscalía no va a lograr acreditar si el provecho o interés fue directo. O sea, no fue para los pesqueros del norte, ni para la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, ni para la mesa pesquera, ni para la industria del país, sino que tiene que acreditar que fue para Corpesca. Y no que fue de rebote para Corpesca, de refilón le llegó a Corpesca. Por otro lado, no va a acreditar que esto fue inmediato. Esta exigencia típica, perdone la redundancia, es bastante exigente, porque pide que el provecho sea inmediato. O sea, no vale para cumplir con los requisitos del tipo que esto se haga para un interés futuro. Tiene que ser instantáneo. Acto seguido viene el provecho o el interés para correr. En tercer lugar, y uno de las imputaciones más relevantes y más novedosas, el primer juicio parece de responsabilidad penal de la jurídica. El tercer requisito que no va a acreditar el Ministerio Público es que Corpesca incumplió con sus deberes de dirección y supervisión. Y aquí, magistrados, hay que hacer permítame la siguiente reflexión o pregunta. Nosotros queremos acreditar, de todas formas, que Corpesca sí cumple con sus deberes de dirección y supervisión. Y así lo haremos. Pero uno se podría preguntar, ¿pero cómo? Si usted dice que Corpesca cumplió sus deberes de supervisión y dirección, ¿cómo se cometió el delito? Contradictorio. Y esa pregunta no la sabe tampoco su respuesta la Fiscalía ni los acusadores, porque ayer dijeron que la imputación de Corpesca es básicamente por no haberse dado cuenta nunca que habían cometido el delito y se dieron cuenta recién con la publicación de cifras. Pero la respuesta a esa pregunta de por qué puede haber, a pesar de cumplirse con los deberes de dirección y supervisión, se puede haber cometido el delito, la contiene la propia ley de inteligencia. Ya que el artículo 3º de la ley señala que se entenderán cumplidos los deberes de dirección y supervisión si con anterioridad a la comisión del delito, o sea, la ley supone que hay un delito cometido, si con anterioridad a la comisión del delito la empresa estableció sistemas de prevención, administración y supervisión para evitar delitos como el cometido, señora. O sea, doblemente se pone en el caso de que estamos frente a un delito que se cometió. Y si no, nos quitarían toda defensa, por supuesto, si no tendríamos cómo defendernos, aunque hubiésemos cumplido con todos los deberes de supervisión, porque igual se cometió el delito. Pero la ley da esta solución. Y cabe hacer notar, su señoría, que la historia de la ley también nos sirve en esto, porque antes este artículo decía que el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión tenía que ser eficiente. Y en la Comisión de Constitución del Senado, el senador Gómez propuso eliminar la palabra eficiente, porque así se hacía más difícil que ocurriera lo que yo estoy diciendo, porque no habría sido eficiente si es que se cometió el delito. Así que se elimina expresamente la palabra eficiente. Y ahora simplemente la ley habla de que se deben cumplir con los deberes de dirección y supervisión. Veremos en el juicio, y nosotros por lo menos presentaremos prueba pericial para demostrar qué son los deberes de dirección y supervisión y cómo Corpesca cumplió con estos deberes de supervisión.
En esta parte, magistrado, para ser lo más preciso posible, en la parte de la imputación sobre los deberes de dirección y supervisión, me voy a referir a la acusación. La acusación en esta parte es muy breve. La acusación contra Corpesca tiene 2 páginas y está en 5 párrafos. Todo el resto es delito base o hecho. La primera imputación que se hace es no haber establecido un sistema de prevención de este tipo de delitos a la fecha de comisión de los mismos, como tampoco haber establecido ningún tipo de modelo de organización, administración y supervisión, de conformidad con el artículo 4º de la ley. A este respecto, señoría, quisiera primero hacer una aclaración. Hay 2 cosas que se establecen en la ley. Primero, el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, que no define la ley exactamente de qué se trata. Y acto seguido, el artículo 4º señala que es el modelo de prevención de delitos. Y este modelo de prevención de delitos es una sugerencia que incorpora la ley para que las empresas sigan este modelo de prevención de delitos y de esa forma cumplan con sus deberes de dirección y supervisión. Pero no necesariamente para cumplir con los deberes de dirección y supervisión hay que seguir exactamente el modelo de prevención de delitos que señala la ley. Por otro lado, quisiera aclarar que los deberes de dirección y supervisión no son algo que se cumplan de un día para otro. No es algo ok, el 15 de marzo se cumplieron los deberes de supervisión y dirección y queda esto aquí y se acabó. Se certifica y Corpesca cumple con los deberes de supervisión y dirección. No es así. Cumplir con los deberes de dirección y supervisión es algo constante en el tiempo, algo paulatino, que requiere de una constante mejora. Ahora Corpesca está cumpliendo con sus deberes de supervisión y dirección, pero todavía tiene que seguir mejorando, porque esto es un proceso que no debe parar nunca. Siempre tiene que estar mejorándose el sistema, buscando dónde puede cometerse un nuevo delito, actuando el encargado de prevención. Entonces, magistrado, dicho esto, cuando a Corpesca le imputan no haber establecido un sistema de prevención de este tipo de delitos a la fecha de comisión de los mismos, nosotros nos preguntamos, a la fecha de comisión de cuáles delitos, de qué delitos de los 59 sobornos que se nos imputaron. Es exigible que para el 5 de enero del año 2010, un mes después de esta ley, se nos exija tener un modelo de prevención de delitos como el que se imputa en la acusación. Es exigible también que para febrero, marzo, abril de 2010, mayo de 2010, tengamos un modelo de prevención perfecto, listo. Hay que señalar acá, señoría, que el artículo 4º de la ley 2023 señala que para tener un modelo de prevención hay que hacer una matriz de riesgos, o sea, análisis de los riesgos, que hay que buscar en los procedimientos de la empresa, los distintos cargos de la empresa, dónde están los riesgos para que se cometan estos delitos. Establece que hay que designar un encargado de prevención. Establece que hay que comunicar los deberes de dirección y supervisión y el modelo a los empleados. Establece que hay que modificar cláusulas y contratos. Se requiere asesoría legal, se requiere asesoría de empresas externas. Y el Ministerio Público los acusadores quieren que nosotros hayamos tenido un modelo de prevención como el que exige la ley en enero del año 2010, a mediados del año 2010. Aquí hay un problema, de inexigibilidad de comportamiento conforme a la norma legal. Puede ser encontrado, creo yo, por ahí, por el artículo 10, número 12, aunque hay distintas opiniones del Código Penal, pero aquí no se le puede exigir a Corpesca haber tenido un modelo de prevención de delito al inicio de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad de las personas públicas. Es un delito, se está pidiendo algo imposible. Y como muestra un botón, magistrado, la propia ley señala que la Superintendencia de Valores y Seguros tendrá que hacer una circular, hacer una normativa que indique quiénes pueden certificar modelos de prevención de delitos. Eso salió en la misma ley, artículo 4º también. Porque las empresas pueden certificar
certificarse si quieren y eso sirve de alguna forma para acreditar falta de responsabilidad. La Superintendencia de Valores y Seguros se demoró 1 año, 3 meses en hacer el En febrero del año 2010, recién la Superintendencia de Valores y Seguros sacó la normativa que creaba el marco para que existieran las empresas certificadoras del modelo de prevención. Y la primera empresa inscrita, que fue Feller Rey, se inscribió en mayo del año 2010, desde mayo del año 2011, o sea, 1 año, 6 meses después de esto. Y con esto, ¿y por qué digo esto? Porque se le exige a Corpesca establecer todo un mecanismo completo que, como veremos, ya tenía, de cierta forma, antes que la propia CBS saque una normativa que tiene 5 o 6 artículos. Pues bien, la imputación sigue así. Ello es así, pues a la fecha de comisión de los delitos de soborno, si bien la empresa Corpesca contrató el diseño de un modelo o programación de delitos con la empresa Deloitte, el cual fue aprobado a fines del año 2011, este no estaba implementado a la fecha de ocurrencia de los hechos. Entonces, de nuevo, aquí hay un problema lógico. Si nos dicen que está bien que hayamos solicitado el desarrollo de un diseño, de un modelo de prevención, y que si bien estaba aprobado a fines del año 2011, ¿cómo nos pueden criticar que no tengamos implementado el sistema antes del diseño? ¿Cómo nos pueden exigir que tengamos implementado el modelo de prevención de delitos antes de diciembre de 2011, que recién había salido el diseño por una empresa especialista que es Deloitte? Esto atenta contra la lógica, señoría. No se puede pedir, ¿cómo se dice?, los bueyes delante de la carreta delante de los bueyes. En tercer lugar, se señala, en efecto, el modelo de prevención de delitos no se dio a conocer adecuadamente por Corpesca a sus trabajadores, a quienes no se les capacitó sobre el mismo, sino solo hasta el año 2014 y aún más. Bueno, en esta parte nosotros vamos a demostrar que el modelo de prevención de delitos y los deberes de dirección y supervisión sí fueron conocidos por los trabajadores de la empresa. Mostraremos, señorías, que se subió a la página web la línea de denuncia, mostraremos que se le entregó a cada trabajador una copia del código de ética que contiene la política de prevención de delitos, y como veremos más adelante, también hay que ver acá si la falta de esto es causa de la comisión del delito. O sea, aquí no sé si es causa de la comisión del delito que a un trabajador que trabaje en un barco, por ejemplo, un pescador, no se le haya entregado el modelo de prevención de delitos, si el delito lo comete Francisco Mujica, supuestamente. Eso lo voy a ver en el último capítulo. Después continúa y dice, el propio gerente general de la empresa, Francisco Mujica Ortúzar, ignoraba la existencia de un modelo de prevención de delitos y del cargo del encargado de prevención. Aquí sí, aquí puede haber un poco de relación de causalidad, que él no haya sabido del modelo de prevención y del cargo del encargado de prevención de delitos. Y en esta parte, como dijo el colega Mardones, yo me voy a permitir hacer una promesa. Es riesgoso hacer promesa. Aquí yo hago una promesa a su señoría. Prometo que en este juicio demostraremos que Francisco Mujica sabía de la existencia del modelo de prevención de delitos y sabía quién era la persona del encargado de prevención de delitos. Lo probaremos porque Francisco Mujica participó en la génesis del modelo de prevención de delitos, porque está copiado en la mayoría de los correos electrónicos, porque le informaba al directorio respecto del avance y la creación del modelo de prevención de delitos, etc. Finalmente, dice este mismo párrafo, tampoco modificaron los contratos de trabajo de los empleados y ejecutivos de la empresa, sino hasta después de mayo de 2013. Está bien, aquí fue lenta la empresa. Se demoró en modificar los contratos de trabajo. No fue rápida, pero como veremos al final, esta fue la causa de que se cometieran los supuestos delitos del señor Francisco, que no modificaran los contratos de trabajo de los trabajadores de Corpesca, agregándole la cláusula, la famosa cláusula de responsabilidad penal de la persona. El cuarto párrafo señala lo siguiente. Si bien hasta abril de 2013 se había designado, como encargado de prevención a Jaime Ortiz, su designación fue de carácter meramente nominal y formal,
en tanto carecía de las facultades, medios y autonomía necesarios para implementar adecuadamente un sistema de prevención de delitos. El Ministerio Público no va a aprobar esta afirmación, no va a aprobar que la designación del carácter del encargado de prevención de delitos en diciembre del año 2011 fue meramente formal y nominal. Y por el contrario, nosotros vamos a acreditar que el encargado de prevención de delitos, don Jaime Ortiz, que vendrá a declarar, sí tenía las facultades, las atribuciones y los medios para ejercer su cargo de encargado de prevención de delitos. Lo que sucede, eso, señoría, y aquí les pido que pongan atención, es que esta es una ley nueva, esta es una absoluta novedad en el medio chileno. Y este fue el primer encargado de prevención de delitos que tuvo Corpesca. Y como ya dije, esto no es un sistema estático, está en constante avance, mejora y funcionamiento. Por último, señala la Fiscalía, en consecuencia, Corpesca no solo no adoptó, implementó, administró ni supervisó un programa de prevención de delitos, sino que además, esto es lo grave, sino que además no tuvo la voluntad real de hacerlo, limitándose solo a la contratación del diseño de un modelo y al nombramiento formal y nominal de un encargado de prevención. Lo que era ineficaz, como hay la ineficacia, que no es un requisito del tipo, para cumplir con los deberes de supervisión y dirección en la prevención de delitos, como los de soborno del señor Francisco Mujica. O sea, la Fiscalía nos imputa dolo. Derechamente imputa a Corpesca de actuar con dolo. Imputa a Corpesca de no haber tenido la voluntad real de tener un modelo de prevención de delitos. Que es lo mismo que decir que tenía una voluntad falsa o que de propósito no quiso tener un modelo de prevención de delitos. Así que ese es el estándar de culpabilidad, de tipicidad subjetiva que nos impone el Ministerio Público. Y ese es el estándar sobre el cual Corpesca se va a tener que defender. O sea, nos tenemos que defender, nosotros, Corpesca, se tiene que defender a través nuestro, de que no actuamos con dolo, que no actuamos con dolo en el sentido de que voluntariamente y con conocimiento no quiso Corpesca tener un modelo de prevención de delitos real. Así que no nos tenemos que defender acá de negligencias, lentitud, incompletitud del modelo de prevención de delitos, cosas que hayan faltado. No, nos tenemos que defender de que hubo una voluntad falsa para hacer aparentar que estábamos haciendo un modelo de prevención de delitos, siendo que no había un modelo de prevención de delitos. Y cuando dice en esta parte de la imputación que no adoptó, implementó ni supervisó un programa de prevención de delitos, y antes también lo había dicho, que no estableció ningún tipo de modelo de organización de administración de supervisión. Yo aquí también hago una segunda promesa humilde, señoría. Aquí demostraremos que sí adoptó sistemas de prevención y administración de este problema. Le pido en esta parte al tribunal, yo sé que toma nota el tribunal de los alegatos de apertura, pero les pido tomar especial nota de lo que señalaron ayer los acusadores. La fiscal Jimena Chong señaló: en Corpesca no opera ni existe ningún mecanismo de control, ni aguas arriba ni aguas abajo. Veremos, señoría, que aquí había mecanismos de control que partían por el directorio hacia el gerente general y también habían medidas de control para el gerente general que venían de abajo, que son las auditorías, los procedimientos de pago, el cumplimiento de estos procedimientos de pago, el que sea una empresa con una organización jerárquica, etc. Y también el fiscal Retamal señaló: no existió un sistema de auditorías ni interna ni externa. Magistrado, vamos a presentar al menos 200 auditorías que lo trajimos en papel y también en formato electrónico, efectuadas a Corpesca en diversas materias durante los años en que se imputan estos cohechos. Cuarto elemento de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica que el Ministerio Público no va a lograr acreditar.
Ministerio Público señala también que Corpesca, que los delitos supuestamente cometidos por el señor Francisco Mujica fueron consecuencia de que Corpesca no implementó ni supervisó un modelo de prevención de delitos, ni cumplió con sus deberes de dirección. Aquí nuevamente nos encontramos con un problema de insuficiencia de la acusación, porque lo único que hace el Ministerio Público es repetir el tipo penal. No lo dota de ningún contenido. Aquí no se da cumplimiento nuevamente al artículo 259 del Código Procesal Penal, que exige que haya una relación circunstanciada de los hechos. La Fiscalía simplemente dice las conductas del gerente general fueron consecuencia del incumplimiento de deberes de Corpesca. Así que no se señala cómo se produce este nexo causal, no se señala cuáles son los deberes específicos infringidos, ni tampoco señala cómo de haberse satisfecho estos deberes específicos no se habrían cometido las conductas que se le imputan a Francisco Mujica. Y esta insuficiencia, su señoría, la Fiscalía la trata de suplir con una serie de elementos dispersos, que ya los vimos, pero que son elementos que no son la causa de la comisión de los delitos. En este caso vamos a ver que, magistrado, que las boletas, en el caso del senador Orpiz, los servicios de personas cercanas a la diputada Isasi, eran de profesionales de arquitectura, son los servicios de asesoría legal, de ingeniería, de puros asuntos que dicen relación con el giro de Corpesca o que pueden ser necesarios para Corpesca. Veremos también que el señor Mujica tenía la atribución por el procedimiento de pago de autorizar servicios y que esos servicios, si él los autorizaba, pasaba a contabilidad y a tesorería para su revisión y después el cheque tenía que salir con una doble firma. Era uno de los sistemas de control. Pues bien, los incumplimientos que se señalan en la acusación no tienen nada que ver con esto. Primero, falta de capacitación a los trabajadores. En la ley no se menciona la palabra capacitación, en la ley se habla de que sea conocido por los trabajadores, pero falta de capacitación a los trabajadores. ¿Fue esto la causa de que se cometieran los delitos supuestamente por el señor Francisco Mujica? Después, como ya dije, la modificación de los contratos de trabajo. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Cómo puede esto haber detenido que llegaran estas boletas? Si sabemos que son boletas de difícil detección. Después, que el encargado de prevención no tenía medios ni autonomía, que demostraríamos que sí los tenía. Pero de todas formas, esta es una afirmación inconexa. Señalar que el encargado de prevención de delitos no tenía medios, ni facultades, ni autonomía. No basta, tiene que señalar por qué o cuáles son los medios, por ejemplo, que habrían servido para que no fuera esto una consecuencia, una causa de la comisión del delito. Y después, la falta de voluntad real. Tampoco señala la acusación de qué forma esta falta de voluntad real trasuntó en que se cometieran los delitos. Para terminar, quisiera hacer presente que el día de ayer, el Ministerio Público y también el Consejo de Defensa del Estado señaló profusamente e imputó a Corpesca un supuesto, yo lo entendí como un supuesto incumplimiento de algo, que es el tratamiento o la reacción posterior que habría tenido la empresa con el señor Francisco Mujica. La indemnización de perjuicios y la contratación en una empresa que no es Corpesca, que no está siendo juzgada acá, la contratación por otra empresa. Y respecto de esto quisiera señalar, su señoría, que esto que se señaló ayer no está en la acusación. O sea, si fuera algo que nos tuviéramos que defender, tendría que estar en la acusación. Así que todo lo que ocurrió después de que se salió el señor Mujica de Corpesca, después de su renuncia, no es materia de este caso.
o sería algo sorpresivo, de lo cual me tengo que empezar a defender ahora, su señoría. Por todos estos antecedentes, su señoría, solicito, finalmente solicitaré que Corpesca sea absuelta de todos los delitos que se le imputan. Muchas gracias. Habiendo entonces finalizado la intervención de los intervinientes respecto a estas alegaciones de inicio, vamos a dar por finalizada la audiencia del día de hoy. Haremos receso hasta el día lunes 31, y que seguiremos, digamos, con el curso de la audiencia. Lunes primero. Lunes Primero. 31. Lunes 1. Lunes 1 de abril, sí. Receso hasta el lunes 1 de abril.